Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes que son, grandes son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes que son, grandes son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes son, grandes son las promesas que el Señor... Bien, antes de comenzar con la conferencia, porque hay que distinguir entre un sermón y una conferencia. Entonces, esto es una conferencia, lo que vamos a tener en esta mañana, pero antes de comenzar con ella, quiero deciros, aquellos que estáis interesados en el tema de la educación, en el sentido de que desde el nivel que estéis, no importa cuál sea vuestro nivel, tanto a hombres como a mujeres, que deseen ampliar sus conocimientos bíblicos, desde el nivel que estéis hasta llegar hasta donde podáis llegar, incluso el máster en teología, todo en español, todo en español. El que esté interesado en estos temas, después a las 2:30 de la tarde, una vez que finalicen las noticias y los reportes, vamos a estar en la capilla de aquí al lado, en la pequeña, para informaros a todos los que estáis interesados en este tema de los seminarios o de la educación bíblica a distancia. También quiero dar las gracias, porque quizá ya no tenga oportunidad, a todos ustedes por el cariño que han mostrado durante estos días hacia mi esposa y hacia mí, por la compañía. Hacía muchos años que yo no veía a muchos hermanos, algunos más de 30 años, a otros hacía poco tiempo, y algunos de ustedes los he conocido aquí en este encuentro. Y de verdad que nos llevamos un grato recuerdo de todos. También dar las gracias a nuestro hermano del Fierro y a todo el equipo que ha estado en estos días trabajando con estas conferencias, con este encuentro, a las personas que han trabajado para tener la comida lista para todos nosotros. No es fácil que esto ocurra, pero todo yo creo que se ha desarrollado excelentemente. Así que muchas gracias a todos ustedes y, como diríamos, nos vemos el próximo año en México, si Dios lo permite. Vamos ahora a la charla de esta mañana, a la conferencia, y para ello voy a leer solamente un versículo en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1. La Biblia dice así, Eclesiastés 4, 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Dice el autor que vio las violencias sobre la faz de la tierra. Y realmente no hay una ni dos, sino muchas clases de violencia en esta tierra en la cual vivimos. Se ha hablado estos días de globalización, y precisamente la globalización nos hace ver lo que está ocurriendo en otro país en segundos. El 11 de septiembre del año 2001 fue lo de las Torres Gemelas. Yo estaba viendo las noticias y vi en directo, porque conectó Televisión Española
con la CNN y con otras cadenas, vi en directo cómo el segundo avión chocaba con la segunda torre. A cientos de kilómetros, yo lo estaba viendo en directo. Y ahora todas las noticias corren rápidamente y nos enteramos de todo en pocos segundos. Posiblemente ustedes hayan oído hablar de una chica que se llamaba Sonia Caravante. Hace unas semanas, ya unos meses, esta chica de 17 años salió con las amigas en España, en el sur de España, en Coín, en un pueblo llamado Coín, en la provincia de Málaga. Allí la Iglesia de Cristo tiene una congregación. Sonia Caravante, esta chica de 17 años, salió con otras amigas a disfrutar de las fiestas del pueblo. Eran las fiestas de aquella localidad. Y ya de madrugada sus padres se preocuparon porque no había llegado a casa. Comunicaron con la policía y estuvieron buscándola durante varios días. La Iglesia de Cristo hizo un equipo de 8 personas y colaboró con la policía para encontrar el cuerpo de Sonia. El cuerpo de Sonia fue encontrado días después, muy cerca del pueblo, a las afueras. Allí había sido violentado y la chica estaba muerta. ¿Quién había cometido semejante atrocidad? Una persona, un hombre, un inglés, afincado en España, un hombre casado, un hombre con 2 hijas, de la misma edad que Sonia, una tiene 18 y otra 17 años, esa persona había cometido el crimen. Y cuando estas cosas ocurren, nos preguntamos, ¿qué pasa por la mente de esa persona? ¿Qué es lo que hay en su mente para realizar semejante atrocidad? Cuando él tiene en su propia casa una chica, una hija de la misma edad a la cual él ha asesinado. ¿Qué es lo que ha pasado por su mente? No sé si han oído hablar, supongo que sí, de Luis Rojas Marcos. Luis Rojas Marcos es catedrático en psiquiatría, es un español, concretamente es un sevillano, como es también el anterior presidente que tuvimos, Felipe González. Rojas Marcos está afincado en Nueva York. Es una persona muy inteligente, hasta el punto que él es el responsable de la salud pública del estado de Nueva York. Y Luis Rojas Marcos ha escrito un libro muy importante que yo se los recomiendo. Está en español y se titula Las semillas de la violencia. Las semillas de la violencia, escrito por Luis Rojas Marcos. Es el responsable de los servicios de salud mental del estado de Nueva York. Él dice que la violencia humana es tan estremecedora y ruinosa para los protagonistas como repulsiva e incomprensible para quienes la estudian. Y es verdad. Es incomprensible para muchos de nosotros, para los psiquiatras, para los psicólogos. ¿Cómo es posible que una persona llegue a realizar esos actos violentos tan tremendos que estamos viendo todos los días en la radio, en la televisión y en los periódicos? La violencia humana es tan estremecedora y ruinosa para los protagonistas como repulsiva e incomprensible para quienes la estudian, dice Rojas Marcos. Y el autor de Eclesiastés dice, todas las violencias que se hacen debajo del sol.
porque hay muchas clases de violencia. Y vamos a ver algunas en esta mañana. Primero, la violencia social. La madre de Sonia decía a la televisión en una entrevista que toda la sociedad tiene parte de culpa de la muerte de mi hija. Y tiene razón. Porque, de alguna forma, la sociedad incide con su ejemplo, con sus circunstancias, con su presión social, incide en nuestra forma de comportarnos. Y si en la sociedad vemos violencia, y si en la sociedad vemos presión, y si en la sociedad vemos injusticia, esto nos llega a calar en nuestras vidas. Por eso, la madre de Sonia tiene razón. Toda la sociedad tiene parte de culpa de la muerte de mi hija. Dice el salmista en el Salmo 74:20, el país está lleno de violencia hasta el último rincón. Y fijaros, después de 3000 años de la sentencia de Salomón, seguimos en la misma situación. El país está lleno de violencia. El mundo está lleno de violencia. En los últimos 6 años han muerto 221 personas en los colegios norteamericanos, aquí en Estados Unidos. Hay 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes en este país. Se cometen 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Una monstruosidad. Solamente en la ciudad de Nueva York se cometen 4 crímenes diarios. Solamente en la ciudad de Nueva York se cometen 4 crímenes diarios. 24.000 homicidios el año pasado. La mitad, 12.000, fueron cometidos por jóvenes menores de 24 años. Y 3.500 fueron causados por menores de 18 años. Estas cifras son tremendas y nos tienen que hacer pensar. Fijaros, en España, de cada 3 de cada 10 escolares que cursan estudios en los extrarradios de las grandes ciudades manifiestan haber sometido a actos violentos por bandas juveniles. Es decir, que en los extrarradios de las grandes ciudades, chicos que van a la escuela, 3 de cada 10, han manifestado que una vez u otra han sufrido actos violentos por medio de sus compañeros de clase. Y 2, fijaros, esto todavía es más terrible, 2 de cada 10 profesores, ya no los alumnos, sino los profesores, estoy hablando de España, 2 de cada 10 profesores han padecido agresión verbal y 5 de cada 10 han sido agredidos físicamente en su persona o en sus bienes. Esto es terrible. Que profesores de lo que llamáis aquí vosotros la high school o nosotros el instituto, se vean de alguna forma agredidos verbalmente o físicamente por sus propios estudiantes. Esto es tremendo. Las tiendas de artículos paramilitares, que seguramente también hay en este país, y muchas, en España se han quintuplicado en los últimos años. Y jóvenes de menos de 21 años en esas tiendas compran material para agredir a otras personas. Chaquetillas militares, puñales, porras, herramientas que utilizan para agredir a otros. Así, en 1998, los delitos cometidos por jóvenes aumentó un 20% en España
hubieron 62 homicidios a manos de adolescentes. En el año 1999 aumentó un 12% sobre el año anterior, y así ha ido sucediendo, y veremos las estadísticas cuando termine el año 2003. 1.014 personas fueron asesinadas en España, 100.000 robos se cometieron con violencia, 22.500 detenciones de menores de 18 años, y hay un fenómeno que está ocurriendo en nuestro país, y es la organización de grupos juveniles los fines de semana para cometer actos violentos, en distintos frentes. En primer lugar, en los campos de fútbol. Yo no sé si os ha llegado la noticia de, sabéis que hay una gran rivalidad en España por el fútbol, como lo hay en los países latinoamericanos, pero nunca había llegado a los extremos que está llegando hasta estos momentos. Y es que un joven, esto hace unas semanas nada más, la semana antes de venir yo a Estados Unidos, un joven aficionado del Deportivo de La Coruña, que ve otros aficionados del Deportivo que se están metiendo con un niño joven del equipo contrario, y están discutiendo con él, insultando al niño, que era del equipo contrario, que había ido a ver el partido. Y este joven le dice a los de su propio equipo, dejar al niño tranquilo, y empiezan a discutir. Y esos que estaban agrediendo verbalmente al niño, uno de ellos salta sobre él y le da una patada de karate en el hígado. Y este chico de 21 años cae al suelo, muerto al momento. La persona que le dio la patada era un profesor de karate. Ese acto violento, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en la mente de estas personas? Es algo terrible. Y lo que veréis también en la televisión, estos grupos de jóvenes en el norte de España, en lo que llamamos País Vasco, que cada fin de semana rompen oficinas, tiran la basura, queman los contenedores, agreden a otras personas porque ellos quieren la independencia de España. Y vemos ahí unos actos violentos tremendos. Y luego en las discotecas, en el sur de Madrid, que hay un polígono industrial, pues allí han ido ahora las discotecas y los centros de ocio para los jóvenes. Y todos los fines de semana, alguna persona resulta herida por arma blanca, por un puñal, por una navaja, por cualquier cosa de estas. Pero lo que digo de España lo podría decir de Francia, lo podría decir de Inglaterra y lo podría decir de otros lugares. Rojas Marcos apunta a algunas explicaciones, y fijaros bien, esto es muy importante lo que dice este psiquiatra. La agresión maligna no es instintiva, es decir, que la agresión no es una cosa del instinto, que te surge en un momento, que en un momento determinado tienes un impulso y lo lanzas, sino que se adquiere, se aprende. Dice, las semillas de la violencia se siembran en los primeros años de vida, se cultivan y se desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos malignos en la adolescencia. Es decir, que la violencia, el hombre o la mujer violenta, no es algo que de alguna forma le surge en un momento, sino que ha habido una implantación de una semilla que ha ido cultivándose en él desde que era pequeño y ha ido subiendo y se manifiesta en la edad
de la adolescencia. Y esta frase tan conocida del hombre es un lobo para el hombre, hoy no la podemos refutar, porque realmente el hombre es un lobo para el hombre. Continúa diciendo Rojas Marcos, y esto es muy importante, las bestias atacan para comer. Los animales emplean la violencia para comer, para defenderse, para protegerse o proteger a los suyos o su territorio. Como contraste, los comportamientos más violentos y crueles en los seres humanos son primordialmente ofensivos y no responden a las necesidades de autodefensa. En el fondo, la crueldad de los animales es un mito, mientras que la crueldad de los seres humanos es una siniestra realidad. Los animales son violentos para comer, para proteger a los suyos o para proteger su territorio, pero no emplean la violencia para nada más. Sin embargo, el ser humano emplea la violencia no para defenderse, no para defender a su familia, sino la emplea porque está esa semilla clavada en su corazón. Y todos tenemos el potencial para ser violentos, pero también todos tenemos el potencial y la capacidad para la compasión, para la generosidad, para la abnegación y para la empatía. Todos tenemos dentro de nosotros estas dos fuerzas, una para hacer el mal, pero también tenemos la capacidad para hacer el bien, para ser personas abnegadas, para ser personas generosas. El antropólogo Amsrey Montagu dice: aprender a hablar cuesta muchos meses. Aprender a amar puede costar años. Ningún ser humano nace con impulsos hostiles o violentos. Nadie se vuelve hostil o violento sin tomarse el tiempo necesario para aprender. Santiago nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y cuál es la máxima de Jesús? Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, 43 y 44, oísteis que fue dicho. ¿Y por qué dice oísteis que fue dicho? Porque lo que fue dicho no fue de parte de Dios, sino que la tradición judía a través de los siglos había adquirido un mandamiento no dicho por el Señor. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso no lo dijo nunca Dios en el Antiguo Testamento. La tradición judía, el Talmud, lo fue incluyendo. Y en tiempo de Jesús decían, hemos oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero el Señor Jesús les dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es la condición que tiene que haber en el hombre y en la mujer de Dios. Porque, amigos, el amor es la solución a todos los problemas. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor nos sacará de nuestra situación. Pero hay más. Aparte de una violencia social, hay también en nuestra sociedad una violencia política. Martin Luther King decía, la violencia como método para alcanzar la justicia racial no resulta práctica y es inmoral. Un hombre como él, admirado, igual que Gandhi. Para mí la personalidad de Gandhi es un ejemplo. Un hombre que luchó, pero con la no violencia.
para conquistar. Y la no violencia conquistó. Porque sin disparar un tiro, los indios de la India echaron al ejército inglés. Hay un tipo de violencia política, porque en la política también hay violencia, pero los métodos, como decía Martin Luther King, para alcanzar la justicia racial no es práctico y es inmoral hacer violencia. Pero hay que protestar. Los cristianos tenemos que ser los primeros en llevar la bandera para protestar contra aquello que creemos que es una injusticia social. Tenemos que llevar la bandera de decir, somos nosotros los primeros socios de Greenpeace, de otras organizaciones. Es muy importante porque hay algunos gobiernos, por ejemplo, en el Ecuador. Os decía el otro día que en España, según las estadísticas, hay 600.000 ecuatorianos solamente en la ciudad de Madrid. He recibido yo documentación del Ecuador diciéndome que hay 3 millones de ecuatorianos en España. Y es posible. ¿Pero qué está ocurriendo? El gobierno de Ecuador, el presidente de Ecuador, es un violento contra su pueblo. Cuando somete a un pueblo impugnemente a una condición social, está empleando una violencia contra las gentes. Y en eso tenemos que protestar. Estar en contra de todo tipo de violencia. Y una de ellas es la violencia social. Porque los gobiernos impugnemente, porque están en el poder, están haciendo mucho daño a su pueblo. Tenemos el caso de Venezuela y de otros lugares, donde la violencia está precisamente contra los pobres, contra los más desamparados. No puede ser que un obrero en Ecuador, por ejemplo, que son los datos que yo tengo, trabaje 2 días y medio para poder comprar 1 litro de aceite. 2 días y medio de trabajo para poder comprar 1 litro de aceite. Esto es una violencia tremenda. Es violento cuando se consiente que familias vivan en lugares en peligro de derrumbamiento. Los gobiernos no tienen en cuenta cuando se hacen las construcciones de los pueblos más pobres de la tierra, que construyen en las faldas de las montañas y no les advierten, no construyan ustedes ahí, porque si viene una tempestad y el agua arrasa la montaña, les va a aplastar a ustedes. Cuando se está usando estas cosas, se está empleando violencia contra la gente más necesitada. ¿Cómo es posible que puedan los gobiernos permitir que personas vivan en condiciones infrahumanas y no les proporcionen una vivienda digna, que es lo que necesitamos? Por eso el profeta Habacuc ya decía: ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia, cuando el impío asedia al justo. Hay una violencia social, hay una violencia política y hay también una violencia familiar. Hablaba el hermano de las situaciones de los matrimonios, de los malos tratos en la pareja. Yo les voy a dar algunos datos de España para que ustedes se den cuenta de cómo está la sociedad. Y es un reflejo de mi país, pero yo les digo que estas estadísticas se pueden llevar a otros países: Francia, Inglaterra, Italia, Grecia y otros lugares de Europa y también de América sufren las mismas consecuencias. La Comisión para la Investigación de los Malos Tratos en las Mujeres
en España denunció 18.000 casos el año pasado. De esos 18.000 casos, 50 mujeres murieron el año pasado como consecuencia de los malos tratos de sus parejas. Este año 2003, ya han muerto más de 60 mujeres en España. Y no ha terminado el año todavía. Más de 60 mujeres. Pero, y esto es muy importante, lo que os voy a decir en esta mañana. No solamente la violencia a nivel del físico, porque siempre pensamos en el físico, cuando el hombre maltrata físicamente a la mujer. Bueno, hay algún caso excepcional de que una mujer ha maltratado a su marido. Este año una mujer mató a su marido porque ya estaba hasta el gorro, como decimos, de él. Pero se puede dar un caso, pero la mayoría de veces es el hombre, porque tiene más fuerza, que golpea a la mujer. Pero cuidado, no estamos hablando de violencia solamente física. En el hogar se producen otras violencias, como es la violencia verbal. Ese es un tipo de violencia. Y nosotros tenemos que denunciar esto. No se puede permitir que el marido hable a la mujer de una forma despectiva, diciéndole palabras que no corresponden a una persona que ama a otra persona. Palabras que de alguna forma ponen a la mujer en un estado de humillación. Palabras que ofenden. Palabras que degradan. Palabras que insultan. Hay una violencia verbal que se debe desterrar, si es que alguna vez la hemos tenido en nuestros hogares. Pero también hay una violencia psicológica. El hombre muchas veces utiliza esta violencia para someter a la mujer. Y amigos y hermanos, a libertad nos llamó Dios. Aquí se ha hablado mucho en estos días de las familias, y de soportarnos unos a otros. Pero yo no creo que la mujer tenga que aguantar a un hombre que es una bestia con ella. No lo creo. No creo que la mujer tenga que aguantar a un ogro en su casa. Creo que el Señor nos llama a la libertad y a la felicidad. Y si hay un maltratador, o se hace que se marche por la ley, o nos vamos nosotros. Una violencia psicológica para someter a la mujer. Y los malos tratos a los hijos. Es un drama. El libro El drama del menor en España dice que 500.000 de niños sufren abusos físicos en nuestro país, en España. 500.000. La estadística que sale en El drama del menor en España, el último libro publicado. Esta cifra puede duplicarse si hablamos de abusos psicológicos. También los padres abusan psicológicamente de sus hijos. Y yo tampoco creo en estos que dicen, esto lo soluciono yo con una paliza. La educación de nuestros hijos no depende de una paliza, ni de 2 ni de 3. Depende, en el 99% de los casos, de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, de nuestra conducta, de nuestras palabras, de nuestros hechos. En alguna ocasión tendremos que dar un azote a nuestros hijos. En alguna ocasión tendremos que dar una bofetada, pero ese no será el medio por el cual vamos a educar a nuestros hijos.
un matrimonio creyente me hablaba de que ellos están dando una buena educación a su hijo, pero el chico sigue siendo rebelde. ¿Por qué? Cuidado, el 90% del tiempo, o el 80% del tiempo, nuestros hijos no están con nosotros. Están en la escuela, están con los amigos. Por eso es muy importante que los padres vigilen cuáles son las amistades de sus hijos. Porque la influencia de las amistades es realmente un punto muy importante en la formación del carácter, de la personalidad de nuestros hijos. Es muy importante con quiénes salen ellos. Por eso nos dice el autor de Proverbios: instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Vamos a darle una educación, pero una educación global. Que nuestros hijos tengan un ejemplo en el hogar, en primer lugar. Que nuestros hijos tengan un ejemplo en la escuela. Que nuestros hijos tengan unas buenas amistades. Porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Así que tenemos que tener mucho cuidado en todo el círculo que rodea a nuestros hijos. De darles ya una educación de las cosas que se van a encontrar cuando vayan al instituto. Porque aquí, como en España, como en otros países, y ayer lo decía, o antes de ayer, España es el país que consume más cocaína de la Comunidad Económica Europea. Hay mafias ya, juveniles. Esto ha salido por televisión en España. Mafias juveniles que se dedican a ir a los institutos y a hablar con los jóvenes y darles la droga gratis, porque saben que luego van a ser clientes. ¿Dónde están yendo nuestros hijos? ¿Con qué amistades están yendo nuestros hijos? Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Y lo hablo por la experiencia. Tenemos 3 hijos que ya han pasado la edad difícil, gracias a Dios. El mayor tiene 28 años. La chica que está en medio tiene 25. El mayor se llama Israel. La chica se llama Priscila. Y el pequeño tiene 23. Se llama Iván. Iván se casó el 16 de agosto de este año, se ha casado. El mayor también está casado desde hace 3 años. Pero todavía no soy abuelo, ni quiero serlo por ahora. Fijaros, nosotros hemos tenido que pasar por circunstancias complicadas con nuestros hijos. El mayor y la chica han sido siempre personas muy equilibradas, muy centradas, muy serias en sus cosas, pero con el pequeño hemos tenido algunos problemas, porque los pequeños suben aprendiendo de los grandes, y parece ser que el pequeño siempre parece que sepa más. No es que sepa más, es que aprende más rápidamente por la educación que tiene a su alrededor. Pero damos gracias a Dios de que pudimos encauzar el problema, cambiando la situación de sus amigos. El pequeño iba con unas amistades que no le convenían, que le iban arrastrando hacia un camino peligroso. Y tuvimos que cambiar la metodología para que él fuera y se llevara, en este caso, con otra clase de amigos. Y eso cambió totalmente la circunstancia de su vida. Estos nuevos amigos sí le llevaron a una vida sana, a una vida de entrega al Señor, a una vida
más dedicada hacia la honestidad, hacia la fraternidad, hacia el compañerismo. Y amigos, en eso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros podemos ser muy buenos educadores, podemos dar muy buenos ejemplos, pero nuestros hijos pasan muchas horas fuera del hogar. ¿Con quién van nuestros hijos? Esto nos tiene que preocupar. No es una cosa a la ligera, nos tiene que preocupar. Y tenemos que ver de solucionar si nuestros hijos están yendo con buenos o malos compañeros. ¿Cuál es el antídoto contra la violencia? El antropólogo Montago dice: la única forma de aprender a amar es siendo amado, y la única forma de aprender a odiar es siendo odiado. Ahí está la clave. Si nosotros ponemos amor, comprensión, cariño en las personas que nos rodean, posiblemente lo que estamos sembrando dará su fruto. Pero si hay odio en el hogar, entonces también veremos ese fruto del odio. Cuando mis hijos eran pequeños, 4 o 5 años, el otro tendría 7 y el otro 9, se llevan 2 años cada uno, tuvimos invitado en nuestro hogar a un joven que predicaba en una iglesia. Y él estuvo con nosotros durante 2 meses. Estuvo en mi casa, comiendo, viviendo con nosotros, porque tenía una circunstancia complicada en su hogar y se vino a vivir con nosotros. Y siempre nos estaba criticando la forma de enseñar o de educar a nuestros hijos. Nos decía que teníamos que darle más palizas, que teníamos que darle más cachetes, que teníamos que darle más bofetadas. Al final descubrí que esa idea de violencia que había en él era porque él de pequeño había recibido muchas palizas, muchos golpes de su padre en su casa. Esto es tremendo. Lo que nosotros sembramos es lo que vamos a recoger. Si estamos formando niños con violencia, tenemos el 90% de posibilidades de que ese niño se convierta en un violento. Por eso, las semillas, la forma de aprender, de crecer a amar, es siendo amado. La única forma de aprender a odiar es siendo odiado. Por eso Pablo nos recomienda que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y no hay duda, eso sirve para todo. Lo que uno siembra es lo que va a recibir. Es lo que va a recibir. Hace unos años, hace pocos años, pero no sé si oyeron ustedes de este caso en España, un muchacho joven, tenía entonces 16 años, mató a su padre, a su madre y a su hermana, a toda su familia, porque no tenía más familia, mató en una noche a esas 3 personas con una katana. ¿Saben lo que es una katana? Es la espada samurái. ¿Saben esta espada samurái? Bueno, en Toledo se venden las espadas, se vende la espada del Cid, la espada que llevaba el Cid campeador, si han oído hablar de la historia de España, la espada del Cid, la espada de otros conquistadores, y las espadas samurái, que son así de grandes, que hacen esta curva así, la espada esta samurái que se llama katana, se venden a las personas. Puedes comprarla porque es un artículo para tenerlo de decoración. Pero esas espadas matan. Esas espadas están afiladas. Y este joven de 16 años, con una espada samurái, mató a su padre, a su madre y a su hermana. ¿Qué había en la mente de este joven? Él tenía una página en internet
¿Y sabéis qué nombre tenía él en la página? ¿Cómo se llamaba él a sí mismo? Oscuridad. Eso es lo que había en su mente, oscuridad. Eso es lo que había en su corazón, negrura. Y cuando tenemos oscuridad en nuestras mentes, cuando tenemos negrura en nuestras mentes, cuando no tenemos la capacidad de ver claramente el horizonte, nos podemos ofuscar y cometer actos violentos. Por eso es muy importante las ideas y los pensamientos que ponemos en nuestra mente, porque conforme alimentemos nuestra mente y nuestro corazón, así seremos nosotros. Rojas Marcos nos dice que las raíces del crimen violento se plantan en los primeros años de la vida en el seno del hogar. Se cultiva en un medio social impregnado de desigualdades y frustraciones y crecen avivadas por valores culturales, fijaros bien lo que dice al final, que glorifican las soluciones agresivas de los conflictos entre las personas. Hay gente que glorifica las soluciones agresivas de los conflictos entre las personas. Y él dice que esas raíces del crimen violento se plantan en los primeros años de vida en el seno del hogar, se cultivan en una sociedad impregnada de violencia para dar su fruto después. Amigos, los libros que leemos, las películas que vemos y las palabras que oímos influencian de gran manera en nuestra formación. Por eso, terminando ya en esta mañana, mi consejo, de nuevo el de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos en pensamientos positivos, en cosas que nutran nuestra mente y nuestro corazón para que seamos más amigables, más amorosos, más condescendientes, más relacionados con los demás. Cuando nuestra mente se nutre de pensamientos positivos, de valores altruistas, cuando nuestros amigos son sanos, cuando nuestro carácter se forja con la disciplina de la palabra de Dios, estaremos en el camino de construir una sociedad más solidaria y más auténtica. Cuando nosotros nos nutrimos de cosas que vienen de Dios, posiblemente estaremos en el buen camino. Porque no olvidemos que el amor lo conquista todo. Y este es nuestro desafío, impregnar nuestra vida de amor. Que el Señor nos llene de amor, que el Señor nos llene todos nuestros poros, todo nuestro interior de amor, porque si hay amor, nunca habrá violencia. Gracias.